Ahora vamos a ver desde su nacimiento, su formación, cómo fue creciendo antes de pasar a, las causas de sus trabajos y su final. Heracles nació en Tebas, aunque él era, en la cultura, en el imaginario griego, él era considerado un héroe argivo, pero como nacer, él nació en Tebas. Ya hemos dicho que Heracles era hijo de Alcmena y de Zeus. Lo que pasa es que Alcmena, que era una mortal simplemente, Alcmena ya estaba casada con Anfitrión, y Alcmena era hija del rey micénico Electrión. Entonces, en una especie de accidente, ya sabemos que en la mitología griega aparentemente son muy frecuentes los accidentes en el que alguien mata a alguien. De hecho eso también ocurre en Juego de Tronos y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, Anfitrión, antes de estar casado con Almena, en un accidente mató al rey Electrión. Entonces esto, pues la verdad, fue bastante malo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más los detalles y las consecuencias de esto. Vamos a hablar primero un poquito sobre Anfitrión, que hemos comentado que era el del linaje de Perseo y por tanto descendiente en mayor o menor medida del padre de los dioses, de Zeus. Anfitrión, después de haber cometido este error tan terrible de matar nada más y nada menos que a un rey, pues él se tiene que exiliar en Tebas. En Tebas, que ya hemos visto en el ciclo tebano que Creonte, un poco queriendo y sin querer, pues siempre está de regente, ¿no? Por diversos motivos Creonte siempre está de regente. Entonces, cuando Anfitrión acude a Tebas, pues da la casualidad de que Creonte es regente una vez más. Y entonces, pues, como el máximo representante de la autoridad tebana, Creonte purifica a Anfitrión. Ya sabemos que cuando tú cometes un tipo de, un asesinato de alguien, matas a alguien, pues normalmente tienes que ser purificado por, normalmente por un rey, por una divinidad, incluso si tienes esa suerte. Entonces Anfitrión fue purificado por Creonte. Y además ocurría que Alcmena, después de que Anfitrión hubiera matado a su padre, le dice, me imagino que deberíamos casarnos. Lo que pasa es que, da la casualidad de que, aparte de que tú has matado a mi padre, los telebeos, que era un pueblo de piratas, en la antigüedad había muchos piratas, entonces le da la casualidad de que los telebeos han matado en una guerra a mis hermanos. Entonces quiero que te vengues de los telebeos y así te perdonaré por lo de mi padre. Entonces Anfitrión, que está allí en Tebas, acogido por Creonte, le dice, mira, que tengo esto, que tengo que derrotar a los telebeos para conseguir la mano de Alcmena. Entonces Creonte le dice, vale, yo te doy un ejército, te doy al ejército tebano para que luches con los telebeos, pero si antes cazas al zorro de Termeso, que es un zorro que ha venido aquí a Tebas y que está dando mucho la lata, que, una cosa muy mala, ¿no? Entonces, tienes que librar a Tebas del zorro de Termeso. Entonces, los tebanos tenían la mala suerte. Ya sabemos que los tebanos tienen 1000 plagas, tienen de todo los pobres. Entonces, el zorro de Termeso tenía la habilidad, no solo la habilidad, sino que estaba destinado a no ser cazado nunca. Entonces, claro, Anfitrión dice, tengo un problema, ¿no? Yo soy solo un mortal y tengo que cazar a un zorro que está destinado a no ser cazado nunca. Entonces, ¿qué hago? Pues él se enteró de que había un tal Céfalo que tenía un perro y este perro era especial. ¿Por qué? Porque este perro estaba destinado a cazar todo lo que se propusiera. Entonces, pues claro, empezó este perro a perseguir al zorro de Termeso y los destinos de estos dos animales son totalmente incompatibles, ¿no? Un perro que está destinado a cazar todo, un zorro que está destinado a no ser cazado nunca. Entonces pues es como el gato que siempre cae de pie y la tostada que siempre cae por el lado de la mantequilla, ¿no? Entonces aquí hay una cosa que no era compatible. Entonces, después de mucho tiempo persiguiendo este perro y el zorro escapando del perro, pues Zeus como que se compadeció de ellos y simplemente dice, venga, los transformo a los dos en piedra y ya está, se acabó la historia del zorro de Termeso. Entonces, Creonte consideró que efectivamente Anfitrión había cumplido la condición y le dio este ejército. Y entonces Anfitrión, con el ejército de Creonte, marchó
a luchar contra los telebeos, este pueblo de piratas que había matado a los hermanos de Almena. ¿Qué pasó? Que Zeus vio la ocasión. Zeus, ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que es muy golfo. Entonces Zeus, cuando Anfitrión ya no estaba con Almena, vio la ocasión y dice, pues ahora me voy a hacer pasar por Anfitrión y voy a acostarme con Almena. Entonces lo hizo, simplemente, y esto ocurrió justo el día en que Anfitrión estaba llegando de regreso de la guerra triunfante. Entonces primero se acostó Zeus con Almena. Almena no sabía que este era Zeus porque estaba disfrazado de Anfitrión. Y cuando un poquito después llegó el Anfitrión real, entonces el Anfitrión real también se acostó con Almena. Y entonces, pues claro, se acostó Almena prácticamente en el mismo momento con Zeus disfrazado de Anfitrión y con el Anfitrión real. Entonces Almena se quedó embarazada de gemelos. Se quedó embarazada de Alcides por parte de Zeus y de Ificles por parte de Anfitrión. Es decir, Alcides, que posteriormente será llamado Heracles, del linaje de Zeus directamente, es decir, hijo de Zeus, e Ificles, que como era hijo de Anfitrión, que bueno, Anfitrión tenía el linaje de Perseo y todo esto, pero bueno, ya se había diluido un poquito toda esta sangre heroica. Entonces Ificles, pues era un hombre normalito, ¿no? Pero aquí lo que nos importa realmente es Alcides. Por cierto, que si nos fijamos bien, todo este mito de que Zeus se hace pasar por el marido de una mujer y todo esto, esto es básicamente un poquito también como nace el rey Arturo. Entonces, básicamente vemos que hay, esto es una especie de lugar común en el que una divinidad o alguien importante se hace pasar por el marido y así deja embarazada a la mujer que tiene una descendencia especial. Lo que pasa es que, por supuesto, Hera, pues al final se enteró de todo esto y, por supuesto, enfadadísima, para variar, con Zeus. Entonces dice que me he enterado de esto, que eres muy golfo y me he enterado de que has dejado embarazada a una mortal. Entonces al menos prométeme que el primer nacimiento del linaje de Perseo que ocurra esta noche será un gran rey. Entonces Zeus dice, pues vale, ¿por qué no? Entonces Hera, que ya hemos dicho que al fin y al cabo estaba muy relacionada con los nacimientos, con los matrimonios, todo esto, pues Hera tenía la capacidad de retrasar el nacimiento. Entonces estaba ahí naciendo más o menos a la vez el primo, el que será el primo de Heracles, que era Euristeo, estaba naciendo más o menos a la misma vez que Heracles e Ificles, ¿no? Entonces Hera dice, voy a retrasar el nacimiento de Heracles y de Ificles y voy a acelerar el nacimiento de Euristeo para que nazca primero Euristeo. Euristeo sea el que se convierta en un gran rey, concretamente en rey de Micenas, y además lo veremos que posteriormente este Euristeo será el que fuerza los trabajos de Heracles. Entonces, pues aquí Hera ya va maquinando su venganza contra Heracles. Vamos a ver que Hera siempre está maquinando cosas contra Heracles y, la mayoría no le salen bien. Ya hemos dicho que el nombre original de Heracles era Alcides por su abuelo Alceo, y también hemos comentado cuando vimos la clase sobre Hera que aun siendo un bebé, Hera le mandó un par de serpientes a su cuna, pues porque Hera pensaba que siendo un bebé, pues las serpientes se lo iban a poder comer. Pero por supuesto este bebé era nada más y nada menos que Heracles, entonces Heracles las consiguió estrangular. Y un poquito más adelante, Hermes, así un poquito como de troll, cogió a Heracles, todavía bebé, y lo llevó al Olimpo y lo puso encima de los pechos de Hera. Hera estaba dormida en ese momento y entonces, Heracles era pues un bebé, ¿no? Entonces tú cuando pones a un bebé así con un poquito de hambre en los pechos de una mujer, pues entonces este bebé pues empieza a mamar. Entonces, pues claro, cuando, me imagino yo no lo sé, pero me imagino que cuando están mamando de tus pechos, pues tú te despiertas. Entonces Hera se despertó y claro, vio allí a Heracles, a su más acérrimo enemigo. Entonces pues lo cogió con la mano, lo lanzó y Heracles, como tenía todavía la boca llena de leche, pues escupió toda la leche y toda esta leche se convirtió en la Vía Láctea.
Aquí vemos esta imagen que ya la vimos en su momento también de Heracles. La verdad, aquí no se le ve muy bebé a Heracles, se le ve más bien como un niño, pero sí, vemos a Heracles luchando contra estas serpientes y luego aquí vemos una representación de Tintoretto. La verdad es que las representaciones de este episodio de Heracles mamando de los pechos de Hera, pues había algunas zonas, por ejemplo la Magna Grecia, en las que era muy frecuente, ¿no?, en los dibujos, en las representaciones de las cerámicas, los mosaicos y todo esto. Entonces, pues aquí vemos a Hermes en cierta parte troleando un poquito a Hera y Heracles también ayudando a esto. Luego ya se fue haciendo mayor y, por supuesto, una persona con este ADN pues aprendió muchas cosas, la mayoría pues relacionadas con la lucha. Entonces, aprendió el tiro con arco del héroe Eurito. Este héroe tenía la habilidad de que era casi tan bueno con el tiro con arco como Apolo. Entonces, pues Eurito era el mejor maestro posible para aprender a usar el arco. Luego aprendió la lucha con el héroe Autólico, que también era una bestia parda en la lucha. Ya dijimos en alguna clase que la lucha en la antigüedad pues era una cosa totalmente brutal y salvaje, pues Heracles la aprendió con Autólico. Y también aprendió la conducción de carros con Cástor. Ya hemos hablado de Cástor, ¿no? Cástor y Polideuces, que normalmente se le conoce como Cástor y Pólux. Pues este Cástor le enseñó a conducir los carros. Y luego también estaba aprendiendo la música con Lino, que era, bueno, un buen músico. Lo que pasa es que, claro, un personaje que era tan bruto como Heracles, pues esto de la música no se le daba bien. Entonces, un día mató a Lino, porque, claro, Lino pues estaría allí diciéndole, no, así no es, eres muy tonto, ¿no? Entonces, pues Heracles como que se enfadó un poco y lo acabó matando. Entonces, Anfitrión, cuando se enteró de esto, recordemos que Anfitrión, al fin y al cabo, bueno, no es el padre, es el padrastro. Pues Anfitrión, cuando se enteró de esto, dice, mira, ya lo de la música se acabó, vete a cuidar el ganado, porque bueno, al menos para la música no vales, pero sabemos que eres muy bruto, así que si tú estás cuidando el ganado, no le va a pasar nada, porque nadie se va a atrever a meterse con el ganado. Entonces, ¿qué pasó? Que en el monte Citerón, del que ya hemos hablado, que estaba allí muy cerquita de Tebas, fue donde fue abandonado Edipo, pues en este monte Citerón apareció un león y por supuesto este león se dedicaba a devorar los ganados. Entonces, claro, si Heracles tenía la función de proteger el ganado, pues básicamente lo que hizo Heracles fue matar a este león. Entonces, como en el monte Citerón también estaban los ganados del rey Tespio, el rey, en agradecimiento por haber matado este león que devoraba sus ganados, lo acogió durante 50 noches. Ya por aquel entonces Heracles debía ser lo suficientemente mayorcito como para que durante estas 50 noches él se fue acostando con cada una de las hijas del rey, que eran 50. Entonces durante estas 50 noches se acostó con las 50 hijas y tuvo a 50 hijos que serían llamados los Tespíadas. Y luego estos Tespíadas se irían a fundar colonias con Iolao. Iolao era un amigote y amante, en última instancia, de Heracles. Entonces Iolao pues tenía también mucha similitud con Heracles en todo esto de que se dedicaba a fundar colonias. Entonces estos Tespíadas iban con Iolao fundando colonias. Vemos que en general todo el linaje de Heracles está muy relacionado con todo esto de la fundación, de la civilización, y veremos al final de la clase también algo sobre los Heraclidas, literalmente los hijos de Heracles.